Bendiciones con todos. Tema 43. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la ocupación de la tierra prometida, los objetivos, parte 2. Y utilizamos, esto va desde Josué capítulo 13 a capítulo 24. Es un resumen, ¿no? Primer objetivo. Levantar el tabernáculo en Canaán. Comienza esta sección desde el capítulo 13 al capítulo 18, versículo 1, con la distribución de la herencia a las 2 tribus y media en la parte oriental del Jordán y a la tribu de Judá. Encontramos también 4 historias breves que comentaremos a continuación. Primera, recibiendo la herencia, que va de Josué capítulo 14, versículo 6 al 15. Cuando la tribu de Judá se acercó para recibir su herencia, Caleb acudió entre ellos. Como recordaremos, él fue uno de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida y que, junto con Josué, había dado un informe positivo. En aquella ocasión, Moisés le prometió que la tierra que habían hollado sus pies sería para él y su descendencia. Así que, aunque había tenido que vagar por el desierto durante 40 años con el resto de los israelitas rebeldes, él mantuvo viva en su corazón la esperanza de poseer esa tierra, que ahora reclamaba como herencia. De hecho, se ve en el texto que él tenía cierta impaciencia por ir a atacar a los gigantes. ¡Wow! Caleb fue un hombre que siguió al Señor con todo su corazón y vio cómo se cumplió la promesa que había recibido. De esta forma llegó a ser un ejemplo de otras muchos miles de israelitas que a través de los siglos han esperado en Dios. Cierto que el Antiguo Testamento insiste mucho sobre los judíos apóstatas, pero no debemos olvidarnos de aquellos creyentes que se mantuvieron fieles al Señor y creyeron en la esperanza que Dios mismo les había dado. Por ejemplo, Daniel, que leería el libro de Jeremías mucho más que algunos cristianos de hoy, esperaba la venida del Mesías, pero por culpa de la apostasía de la mayoría de Israel, fue desterrado y tuvo que vivir en Babilonia, donde murió sin poder ver el cumplimiento de la promesa. No obstante, su libro termina de esta forma tan hermosa. Escuche lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La promesa de Dios. Esta promesa está reservada para Daniel, y un día habrá de cumplirse. Otros, en cambio, como Caleb, llegaron a vivir lo suficiente para ver la venida de Josué o de Jesús, como el anciano Simeón, al que se le reveló que no moriría hasta que viera al Cristo Redentor. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32. Póngale atención. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón vivió con la esperanza de ver el cumplimiento de lo que se le había prometido, al igual que Ana la profetisa, Marta, María, Juan y muchos otros que vivieron esperando la primera venida de Jesús. A todos ellos Dios, en su fidelidad,
les permitió ver ese momento. Qué maravilloso, ¿no es cierto? 2. Ampliando la herencia, que va desde el capítulo 15, versículo 16 al 19. Una vez que Caleb hubo recibido lo prometido, encontramos otra hermosa historia con su hija Acsa y su yerno Otoniel como protagonistas. Leemos que Caleb había ofrecido como esposa a su hija Acsa a aquel que fuera capaz de tomar una de las ciudades de su herencia en batalla contra los gigantes que la habitaban. Otoniel, con un espíritu similar al de su futuro suegro, tomó aquella ciudad. Se casó con Acsa y recibió así una parte de la heredad. Pero la hija de Caleb no estaba satisfecha con eso y, usando de cierta sutileza femenina, pidió más herencia a su padre, a lo cual él accedió. Esta pequeña historia ha quedado recogida en la palabra de Dios para animarnos a nosotros, ya que tenemos nuestra herencia en Cristo, para que pidamos más. Es cierto que ha habido debates entre creyentes sobre si es correcto o no pedir a Dios su Espíritu Santo. Algunos creen que no es correcto ni necesario, porque Dios ya nos los da en el momento de nacer de nuevo. Pero mire que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¡Qué maravilloso! Pero no cabe duda de que es correcto pedirle a Dios que nos dé más, porque si leemos a continuación de esos versículos, observamos que, aunque ya tenían el Espíritu Santo, Pablo pide a Dios que les dé más. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo veía que era urgente que el pueblo de Dios descubriera constantemente lo grande y maravilloso que era la herencia de Dios en ellos. Algunas veces nuestra herencia puede empezar a parecernos de poca importancia y reducirse a unos pocos versículos que conocemos y citamos de vez en cuando. Pero hemos de orar para que el Señor nos muestre con renovada claridad las enormes riquezas que hay en nuestra herencia. Por tanto, sí es correcto que siempre pidamos más de su herencia para nosotros. ¿Vio? 3. Reclamando la herencia. Eso lo encontramos en Josué capítulo 17, versículo del 3 al 4. Una vez que había comenzado el reparto de la tierra, las hijas de un tal Zelofeab se acercaron a Josué para reclamar lo que Moisés les había prometido. Por la lectura de Números capítulo 21 del 1 al 7, sabemos que su padre había muerto en el desierto sin dejar hijos varones. Así que, para que no perdieran su parte de la heredad, Moisés mandó que ésta pasase a sus hijas, siempre y cuando ellas se casaran con alguien de su misma tribu. De manera que ellas se acercaron a Josué para reclamar lo prometido y él se lo concedió. Afortunadamente, en este tiempo de la era cristiana, nuestras hermanas no tienen un problema semejante, según nos recuerda Pablo hablando de la herencia. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo del 26 al 29. Puesto que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos los varones sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según su promesa. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Subrayo de nuevo que estos versículos tienen que ver con la cuestión de la herencia. Nosotros somos herederos según las promesas del pacto original hecha a la simiente de Abraham, la cual es Cristo. De modo que todos los que han sido bautizados en él están revestidos de él y, por así decirlo, este nuevo vestido de la cumbre totalmente y cancela todas las diferencias entre judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer. Cuando se trata de la herencia, todos somos uno en Cristo Jesús, y eso es maravilloso. De vez en cuando haríamos bien en sentarnos cómodamente y disfrutar considerando la increíble herencia que hemos recibido. Porque nosotros no somos como el necio del que el Señor habló en su parábola, que después de haber almacenado muchos bienes se sentó cómodamente a hablar consigo mismo de lo feliz y tranquilo que estaba. Porque esa misma noche una voz le dijo que era un necio por haber guardado sus riquezas en el lugar equivocado y que iba a morir, dejando aquí todo lo que había almacenado. Lo sabio había sido transformar todo aquello en riquezas eternas. Pero con nuestra herencia no existe ese problema, porque está en los cielos reservada en Cristo Jesús para nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que está guardada en los cielos. Nosotros haríamos bien en empezar a reclamar esa gloriosa herencia que tenemos en Cristo. 4. Conquistando la herencia. Va de Josué capítulo 17, versículo del 14 al 18. También la tribu de José se acercó a Josué durante el reparto de la tierra para pedir una herencia mayor. A ellos les parecía que, siendo una tribu grande, habrían de recibir una herencia mayor. De hecho, les parecía que lo que habían recibido era insuficiente. A lo que Josué contestó, leamos lo que dice Josué capítulo 17, versículo 15. Si sois pueblos tan grandes, subid al bosque y haceos desmonte allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, conquisten más tierra. ¿Necesitan más tierra? Conquisten, por favor. Pero ellos no solo se quejaron de que no tenían suficiente, sino que también veían problemas en lo que Josué les proponía. Por eso implicaba luchar contra fuertes enemigos. Pero eso no hizo cambiar la opinión a Josué, de manera que insistió en que si querían más, solo lo conseguirían luchando y desarrollando lo que ya tenían. La actitud de esa tribu es muy parecida a la de muchos cristianos hoy en día. Llegaron a ser salvos por la fe, sin que tuvieran que hacer ninguna obra para ganarlo. Y aunque ahora les gustaría tener más, solo la idea de tener que trabajar o luchar para conseguir los disuade del empeño. Cuando llegamos al final de esta sección, comprobamos que aunque todavía había mucho trabajo por hacer, el tabernáculo ya estaba erigido en Silo y si volvemos a referirnos por analogía a Efesios, nosotros también podemos decir que aunque aún queda mucho por edificar, ya hemos recibido el Espíritu Santo, que son las arras de la herencia, la garantía de que un día la disfrutaremos en su plenitud. Ahora bien, Dios no quiere que esperemos a entrar en nuestra casa celestial para que empecemos a disfrutar y crecer en ella. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu. Mire, ¿qué les parece estas maravillosas verdades? ¿Sí? Estos propósitos, estos objetivos que se tenían que cumplir. ¿Sí? Si querían más tierra, como en el caso de los de Efraín, tienen que conquistarla. Como dijimos antes, Josué ya está viejo, ya no puede hacer nada. Háganlo. Agárrense de la mano del Señor. Agárrense que lo van a cumplir. O sea, nosotros ahora seguir conquistando. Seguir creciendo espiritualmente y seguir predicando la palabra para que otros también conozcan a Cristo. ¿Sí? Para que otras almas sean conquistadas para el reino de los cielos. Tenemos que trabajar para que miles y miles y millones de personas se rindan a los pies del Señor y conozcan cuál es su verdadera herencia. Y eso es maravilloso. Ahora, eso comienza aceptando al Señor, entregando el corazón al Señor. Por eso le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies del Señor, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que nos enseña. Todo este libro de Josué nos ha enseñado grandes cosas, maravillas, como en este caso, casi todo el libro nos ha enseñado de conquista, de cómo lograr ganar las batallas. Y es agarrado del Señor Jesucristo. Es con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Y te damos gracias por esta palabra, Padre, que ha sido maravillosa. Esta palabra, Señor, que pedimos que la lleves al corazón del ser humano y la podamos poner en práctica, Señor. Espíritu Santo, haz que esta palabra germine. Haz que esta palabra produzca un cambio. Haz que esta palabra traiga miles y millones de personas a tus pies, a tu reino, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor, por estas grandes maravillas, Señor. Sí, Señor, te alabamos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando. Que nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.